En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde quiera que se encuentre. Bienvenido a un programa más de Yo Creo en la Palabra de Dios. Hoy estamos reunidos en familia nuevamente, estudiando las Sagradas Escrituras. Vamos a ver qué preguntas tiene Tere el día de hoy. Tere, buenas noches. Buenas noches, Andrés. Antes de que empecemos con el tema o las preguntas que tú traigas, pidámosle al Espíritu Santo que nos guíe, que nos dirija. Si ustedes allá en su casa o donde quiera que esté viendo el programa, tiene problemas para aprenderse un versículo o versículos o capítulos de la Biblia, haga esta oración con nosotros. A nosotros nos ha funcionado. Si el Espíritu Santo te le inspiró a un sacerdote, es que quiere decir que viene de Dios y es de Dios, entonces sí nos va a servir. Ven, Espíritu Santo, divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría, derrama en mi intelecto tu divina luz. Disipa la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria retentiva, un método infalible y facilidad para aprender. La lucidez para aprender y abundante gracia para expresarme. Dirige y guía el comienzo de mi trabajo y llévalo a buen término. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiéndole a la Santísima Virgen su divina intercesión para que por cada like, suscriptor o vista de este programa nos conceda la liberación de un alma del purgatorio, mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre Jesucristo. También pedimos a Santa Margarita Alacoque, quien es ella la que Cristo decidió para que nos enseñara la doctrina del Sagrado Corazón de Jesús, el cual nosotros ponemos como logo en nuestros programas, que interceda también ante su marido Jesucristo, para que podamos llevar por medio de este programa, llegar a muchas personas que necesitan oír de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdenos a hacer la obra de Dios, la obra no solamente de nosotros, sino de cada uno de ustedes. Les pedimos de la manera más atenta que nos ayuden, de manera como recomendándonos o pidiéndole a Dios que el esfuerzo que hacemos no sea en vano, que el día que mañana estemos en la presencia de Dios podamos estar juntos a una gran cantidad de almas liberadas gracias a las oraciones de ustedes y gracias al esfuerzo tan grande que hace todo el grupo que está aquí. Nuevamente, que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo nos acompañe y que sea el Espíritu Santo que nos guíe y nos dirija en este programa. Tere, buenas noches nuevamente. Buenas noches, Andrés. Preguntas. ¿O no tienes preguntas? Sí, yo creo que este programa quisiera preguntarte acerca de los sueños. Cuando soñamos nosotros, por lo regular todos soñamos, ¿verdad? Soñamos diferentes cosas, pero ¿tú qué nos podrías decir sobre los sueños? ¿Son de Dios? ¿O qué nos dicen las Sagradas Escrituras cuando soñamos? Primeramente, los sueños vienen en el libro de Job, capítulo 33, en el versículo 14 al 18, Job 33, 14, 18, creo que contesta la pregunta que si son de Dios o no son de Dios. Existen tres tipos de sueños: los de Dios, los del hombre y los llamamos los demoníacos o de Satanás. Veamos cada uno y a ver qué podemos aprender. Job capítulo 33, versículos del 14 al 17 aproximadamente, o 18. Vamos a ver qué nos enseña. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Dios habló de muchas maneras, Dios habla de muchas maneras, pero no nos damos cuenta. A veces lo hace en las noches, en un sueño o una visión, cuando los hombres ya duermen, cuando el sueño los domina. Dios habla al oído de los hombres, los reprende y los llena de miedo, para apartarlos de sus malas obras y prevenirlos contra el orgullo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En los últimos, dice que Dios nos habla de diversas formas, diversas maneras. Nos puede hablar por los ministros de la iglesia, nos puede hablar como tú que aprendes, estudias la palabra de Dios, vas con tus hijos y le interpretas.
nos puede hablar por medio de sueños. Entonces el sueño también Dios lo usa para guiarnos y dirigirnos. ¿Cuál es el propósito de los sueños por medio de Dios? ¿O por qué Dios usa los sueños? Para prevenirnos del pecado. El trabajo o la voluntad de Dios es que nosotros nos salvemos, que vayamos a la presencia de Él, somos de Él. Pero así como el Dios quiere que vayamos a la presencia de Él, el diablo usa las mismas herramientas que Dios para jalarnos al lado de Él. En medio de entre Dios y el espíritu del diablo está el ser humano, tú y yo. Y ambos pelean, Dios y el diablo pelean por el alma tuya y el alma mía. Entonces, Dios nos enseña que Él nos va previniendo, Él nos va sacando de todo esto. Existen los otros dos sueños, que es el del hombre. Los sueños del hombre es como una persona, yo creo, habitamos en este mundo, todas las cosas de este mundo son las que empezamos a soñar. Por ejemplo, si tú eres deportista y llegas a tu casa completamente después de haber ido a jugar un fútbol o béisbol, lo que sea, pues esa noche corres casi el 90% que vas a soñar con el juego, con el béisbol, con el fútbol. Ese es el sueño del hombre. El hombre sueña lo que vio al final. Por ejemplo, si hay gente que es adicta a los juegos esos de computadora, pues eso es lo que sueñan en la noche, los juegos de computadora. O sea, todo lo que tú vayas haciendo en el transcurso del día son los sueños naturales del ser humano que va a soñar. Si tú te vas a un restaurante y comes demasiado, pues ten por seguro que vas a soñar algo pesado, duro, difícil. Entonces esos son sueños naturales. Los sueños de Dios son diferentes. Los sueños de Dios te profetizan o te enseñan a corregir el camino en el que estás tú caminando. Los sueños del diablo, satánicos, ¿qué nos enseñan? Bueno, el diablo, ¿qué te va a enseñar? Primeramente, te quiere tener con él. Entonces, si tu problema son sexuales, pues vas a soñar hombres, los hombres van a soñar mujeres, o van a soñar el vicio, o van a soñar cualquier tipo de cosas que el diablo, todo lo que vaya en contra de la voluntad de Dios, eso lo vas a soñar en la mente. El diablo lo va a poner en la mente. Entonces ahí son los tres tipos de sueños que hay. Bíblicamente hay 39 manifestaciones de sueños en toda la Biblia, creo que no sé si haya más, yo conté 39, que viene siendo como el profeta Daniel tuvo sueños, el Nabucodonosor, no podemos el nombre, también pues el José el soñador, es el que más conocido. José, el esposo de María, también se le apareció una ángel en el sueño. O sea, existen varios personajes bíblicos donde Dios se ha manifestado por medio de sueños. Eso es. Entonces, bíblicamente, ¿el sueño es de Dios? Sí. Otra pregunta, a ver si. ¿Cómo saber cuando los sueños que tenemos son de Dios o no son de Dios? Pues yo creo que es simple, porque primeramente con la Biblia, primera carta de Juan capítulo 4 versículo 1 nos enseña cómo debemos hacerle, porque nuevamente está el hombre y hay dos espíritus, el espíritu del diablo y el espíritu de Dios. Entonces ambos nos van a poner sueños. ¿Cómo podemos hacerle? ¿Cómo podemos identificar que el sueño es de Dios y no del diablo? Primera carta de Juan capítulo 4 versículo 1, habla el Señor. Que tu siervo escuche. Queridos hermanos, no crean ustedes a todos los que dicen estar inspirados por Dios, sino pongámonos a prueba a ver si el espíritu que hay en ello es de Dios o no,
porque el mundo está lleno de mentirosos que dicen hablar de parte de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña Juan? Poner atención a los espíritus. ¿Y cómo podemos poner atención a los espíritus? ¿Cómo nos podemos apoyar para discernir cuál es el espíritu de Dios y cuál es el espíritu de Satanás? Hebreos nos enseña, yo creo que es la clave principal, Hebreos capítulo 4, versículo del 12 al 15 aproximadamente. Vamos a ver qué nos enseña. Hebreos capítulo 4, versículos vamos a leer del 2 al 14. Nos enseña cuál es la forma correcta de ayudar al espíritu o apoyarnos nosotros para discernir cuál es el espíritu de ese sueño. ¿Quién nos está poniendo ese sueño? Hebreos capítulo 4, versículos del 12 al 14, habla, Señor. Que tu siervo escuche. Porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más aguda que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quienes tenemos que rendir cuentas. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué es lo que hace la palabra? Separa la carne y el espíritu. Entonces, al separar la carne y el espíritu por medio de la palabra, tú ya sabes de dónde viene ese sueño. Por ejemplo, una persona que estudia palabra de Dios como lo haces tú, que va a las misas, que tiene todos los sacramentos, que está comiendo su comunión, su Eucaristía todos los domingos, y que oye videos católicos y que oye alabanzas todo el tiempo, está conectada con Dios por lo regular todo el tiempo. Cuando esta persona tiene un sueño, sea de Dios, le viene el sueño de Dios, ¿qué es lo que pasa? Sabe si viene de Dios o si viene del diablo. ¿Por qué? Porque una persona que oye palabra de Dios sabe lo que a Dios no le agrada, lo que a Dios no le gusta. Entonces, por inercia o por lógica, por lo que ha aprendido de la palabra de Dios, sabe que no. Si tú te pones, si en tu mente aparece un sueño donde estás provocando tú a un hombre o el hombre te está provocando a ti, tú sabes que eso no es correcto. Entonces tú tienes dos opciones: dejar que el pájaro vuele sobre ti y no haga nido, o dejar que el pájaro se anide en tu mente y sigas viendo esa visión que tú sabes no debes de ver. Eso es lo que piensa el que estudia, el que es cristiano católico. Eso es lo que él sabe lo que tiene que hacer. Si tú tomas la otra decisión de que es algo malo y lo dejas, quiere decir que no estás muy apegado a las cosas de Dios y que hay un área que tú tienes que trabajar más en eso. Una persona que no conoce a Dios, que no va ni a la iglesia, que se la pasa en borracheras, que no tiene los sacramentos, que le importa un comino la palabra de Dios, si está en adulterio, él va a pensar, el pecado te enseña a qué, a que todo lo que tú haces está bien. Pregúntale a un adúltero si está mal y él te va a decir que está bien. Yo tengo muchas viejas, puedo ir a cualquier lado, yo lo que quiero lo tengo. El pecado le enseña que está bien. Pero cuando esta persona empieza a conocer la palabra, lo que dice Hebreos 4:12, cuando la palabra empieza, él se da cuenta del daño que le ha hecho a tantas personas. Entonces una persona de estas, un sueño para una persona de estas, si ellas tienen sueño y duermen, ellos van a dormir soñando lo que les agrada hacer. Entonces ahí la palabra es la que te hace discernir cuál sueño es de Dios y cuál es el sueño del diablo. El pecador no se va a dar cuenta de que el sueño es del diablo hasta que no conozca a Dios.
El que está en la iglesia católica, que es apegado a Dios, sí sabe de dónde viene. El sueño del ser humano, el sueño regular, pues ese sueño a lo mejor ni fu ni fa, porque son sueños naturales de aquí, de la misma tierra. Los importantes son los que vienen del diablo y los que vienen de Dios, porque esos dos, a fin de cuentas, van a terminar con tu vida, ya sea en el cielo o en el infierno. Ok, otra pregunta, en lo que un vaso de agua y vamos a ver. ¿Cómo podemos interpretar los sueños? Ahí, si tú vas al internet, te vas a topar una cantidad de personas interpretando sueños. Yo creo que la manera más correcta de interpretar los sueños es con las Sagradas Escrituras. Enseñarlos con las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Por lo que acabas de aprender de Dios y del diablo. Entonces tenemos que separar cómo vamos a interpretar los sueños, cuál es la manera más correcta. Yo creo usando los dones del Espíritu Santo, sabiduría, ciencia, entendimiento, y le agregaríamos el razonamiento, que no es un don, es como una virtud. Perdón. Si tú agregas ciencia, sabiduría, entendimiento y le agregas razonamiento, tienes 4 elementos para poder discernir los sueños. ¿Qué es la ciencia? La ciencia te va a enseñar a ti, Dios, por medio de la ciencia, te enseña cuáles son los defectos a los que tú estás expuesto y los que debes atender. Entonces, Dios, por medio de la ciencia, te enseña tus defectos y por medio de la ciencia los arregla. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría no se obtiene por medio de estudio o palabra. La sabiduría es un don de Dios. Sabiduría es Cristo mismo. Sabiduría es cuando Dios o Cristo se establece en tu corazón y rige tu vida para siempre. Entonces tú vas a empezar a discernir cualquier cosa con los ojos de Cristo, con la palabra de Cristo, con el amor de Cristo. ¿Por qué? Porque la sabiduría está en ti. Entonces, ya tienes la ciencia que te enseña Dios, tus defectos, y tienes la sabiduría que te enseña la justicia. ¿Qué es lo que me debo aprender de todo esto? Y tienes el entendimiento. ¿Qué es el entendimiento? El entendimiento es la manera más fácil de ver con los ojos de Dios. Nótese estos 3 elementos. Todos son voluntad de Dios. El entendimiento te enseña a ver con los ojos de Dios. La sabiduría, actuar con el corazón de Dios. Y la ciencia te empieza a que tú veas, a hacer visibles los detalles que tú necesitas cambiar y arreglarlos por medio de la ciencia. ¿Qué es el razonamiento? El razonamiento es usar las cosas razonables para mi vida. Por ejemplo, si yo sé que tengo un matrimonio de 25 años y yo estoy soñando con una persona que no es mi esposa, el razonamiento, si yo hago el juicio conforme a los 3 dones del Espíritu, el razonamiento me va a decir que no es correcto. ¿Por qué? Porque vas a perder tu familia, vas a perder a tus hijos, vas a perder a tus nietos, le vas a hacer un daño a otra persona al meterte con la persona que es su esposa. Entonces, el razonamiento conforme a Dios te enseña que no es correcto. Ahora, el razonamiento y la inteligencia sin Dios no te sirve. Por ejemplo, tú compras un automóvil último modelo. La inteligencia y el razonamiento te dicen que con ese carro tú puedes llegar a San Antonio, a Houston, a Corpus, a McAllen, a donde tú quieras ir.
te puede llevar a largas distancias. También el razonamiento y la inteligencia te enseñan que con ese carro puedes acudir a trabajar. Que eso es lo más... Si tú tienes a Dios, la inteligencia y el razonamiento, eso es lo que te enseña. Pero si mueves a Dios de la inteligencia y el razonamiento, entonces te darás cuenta que ese carro también te sirve para subir a una joven, abusar de ella, violarla, para mover droga, para hacer cosas malas. Entonces entiendes cómo las cosas de interpretación deben ir con Dios. El juicio y el razonamiento y la inteligencia debe ser con Dios, siempre con Dios, porque Dios te va a enseñar lo que te conviene a ti, porque esta vida es temporal, y lo que quiere Dios, que tú no pierdas la oportunidad de ir a la vida eterna. El diablo lo que quiere con sus sueños, que tú vayas a la vida eterna, pero con él, que es la tortura, es puro sacrificio ahí, tortura y una vida sin Dios. Entonces, ¿cómo interpretamos los sueños? Usando la palabra de Dios, siempre usando la palabra de Dios. La palabra de Dios también te enseña por imágenes. Cristo usaba las parábolas. Siempre decía, el reino de los cielos es semejante a... Y usaba siempre una imagen, a una semilla de mostaza, a una mujer que perdió una moneda. ¿Por qué? Eso es interpretar sueños. Imágenes que aparecen en tu mente. ¿Y qué es lo que me quiere decir? El reino de los cielos es semejante a un hombre que encontró un tesoro en una propiedad ajena. Se fue, vendió lo que tenía, vino, compró la propiedad y se quedó con el tesoro. Entonces, es un sueño y tú empiezas a soñar. ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? Usando el don de ciencias. ¿Qué me enseña? Dios te enseña los defectos que tú tienes. Por ejemplo, el tesoro. ¿Qué quiere decir Dios en el don de ciencias? Que hay un tesoro que yo no tengo. ¿Cuál será? ¿Cuál será ese tesoro? Entonces, con el don de sabiduría, Dios te empieza a ver con los ojos de Dios, con el corazón de Cristo. ¿Qué será ese tesoro que Dios me enseña? Porque la palabra de Dios me dice que no debo de robar, y ese tesoro está en un territorio ajeno. Entonces, ¿es de Dios o del diablo? ¿Cómo está? Entonces, empiezas a ver con los ojos de Dios. Oh, ahora entiendo. El tesoro es la palabra de Dios, y es el reino de los cielos que vino al pueblo judío. Ellos lo tenían, pero nunca lo supieron, o no lo quisieron saber. Entonces yo, que no tengo asunto en el reino de los cielos, se me presenta la oportunidad de quedarme con ese tesoro. Pero Dios me pide que venda todo. ¿Para qué? Tengo que deshacerme de las cosas para poner a Dios por medio primero. Entonces pongo a Dios de primero y me hago del tesoro, y a fin de cuentas soy bendecido. Entonces vas interpretando los sueños conforme Dios te va enseñando, pero siempre, siempre, siempre agarrado de la mano de Dios. Agarrado de la mano de Dios. ¿Qué más? Siempre con la ayuda de Dios. Sí. Sí. Bueno, sí, la siguiente sería, cuando nos ocurren los sueños, ¿a qué persona sería bueno uno acudir que nos ayudan a interpretar los sueños que estamos teniendo? Mira, la vida está llena de chantajistas. No ir a los psíquicos, eso sí, no. A los mediums, que le dicen mediums, los que... Las cartas. Los que hablan con el espíritu. Eso dice... Usted tengo una señora viendo un programa de un muchacho, ¿cómo se llama? Parece habla como homosexual, no sé si se llama, pero él es el medium de los artistas, creo, se llama el programa en inglés. Y dice, los artistas, es increíble, me dijo todo lo que
lo que mi papá y yo sabíamos. Pero eso no viene de Dios. Pero me está diciendo todo lo que mi papá... Si tú checas todos los programas, en ningún momento el joven les dice, siempre le dice, ¿dónde está mi papá? Y él le dice, tu papá está en un lado feliz, está alegre, está tranquilo. Nunca les dice, acérquense a Dios, vayan a la iglesia, hagan esto de Dios. Nunca. ¿Por qué? Porque el diablo usa este tipo de personas para hacerte creer. Pero es que me dijo todo claro. Acuérdate que tú estás en vida y tienes el Espíritu de Dios y tienes el Espíritu de Satanás. Estos dos conocen toda tu vida completa. El alma se llena de Dios o se llena del diablo. Si está llena de Dios, Dios, dice la palabra, manda a 2 ángeles y se lo lleva al cielo. Ya de ahí no se va a mover. Se llevó el alma. Pero entonces la persona que habla conmigo, pues es este Satanás que se quedó aquí, que se quedó sin cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo de él ya no tiene vida y se llevaron el alma. Entonces se quedó vagando. Y él conoce la vida de tu papá y conoce la vida de tu familia. Y es el espíritu malo el que habla al medio para interpretarte esos sueños y hacerte creer que todo está bien. Al otro día salió una señora que está teniendo relaciones sexuales con muchos hombres y Dios le dice tu papá que no te preocupes, vive la vida tranquila, la vida es solamente una, Dios nos mandó a vivir. Eso no es necesario. Eso no es Dios. Y es que malinterpretamos las cosas, ¿no? Porque como dice, sí, Dios nos hizo libres, pero también nos dio la libertad de elegir, ¿verdad? Para dónde vas a ir. Pero eso no quiere decir que Él nos esté, como quien dice, ¿cómo se podría decir? Consecuentando lo que estamos haciendo. Nos da la libertad de elegir para dónde quieres ir. Depende de cada uno. Claro, ya lo hemos visto muchas veces. Dios pone 2 caminos, el que tú quieres escoger, el de Dios o el del diablo. ¿Por qué? Dice la Señora, ¿por qué Dios inventó el infierno para, si nos ama a nosotros como hijos, ¿para qué lo inventó? ¿Para quemarnos? No. Al infierno no se hizo para los hijos de Dios. Se hizo para el que quiera ir. Se hizo primeramente para los espíritus malignos, pero ahí va el que quiere ir. Si yo sé que existen esos 2 caminos, yo no quiero estar ahí. ¿Me gusta lo del mundo? Claro que me gusta. Soy de aquí nací. Entonces me llama la atención todo lo que el mundo ofrece, pero yo sé que no, dice la palabra de Dios, todo es permitido, pero no todo te conviene. Entonces yo tengo que saber, por medio de los dones que te dije, qué es lo que me conviene, lo que no me conviene. Los sueños, con Dios y sin Dios. Sin Dios, un sueño te va a atormentar toda la vida. No vas a dormir a gusto, no vas a dormir tranquilo, porque va a haber un espíritu maligno que te va a estar friegue y friegue. ¿Por qué? Porque Dios lo permite. ¿Tú no quieres estar conmigo? Te dejo ir, punto. Veamos un ejemplo. En la primera carta de Samuel, en el capítulo 16, en versículos 14 al 16, nos enseña un personaje muy conocido, el rey Saúl. Ahorita, ¿qué pasó con el rey Saúl? El rey Saúl, Dios lo sacó de la nada y lo hizo un rey de su pueblo. ¿Y qué es lo que tenía que hacer el rey Saúl? Solamente obedecer a Dios. ¿Por qué se perdió el paraíso de Adán y Eva? Por desobediencia. ¿Por qué el rey Saúl empezó a perder a Dios? Por desobediencia. ¿Por qué nosotros, o por qué las personas se van al infierno? Por desobediencia. Entonces, los sueños son métodos o medios que Dios usa para hablarte a ti, pero también los usa el diablo para atormentarte. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14 al 16. El rey Saúl, cuando Dios empezó a abandonarlo, habla, Señor, que tu siervo escuche. Entre tanto, el espíritu del Señor se había apartado de Saúl y un espíritu
maligno enviado por el Señor lo atormentaba. Por eso los que estaban a su servicio le dijeron: ¿Cómo usted ve, Señor nuestro, un espíritu maligno de parte de Dios lo está atormentando a usted? Por eso ordene usted a estos servidores suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa para que cuando le ataque a usted el espíritu maligno, él toque el arpa y usted se sienta mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pero Dios se empieza a alejar, se aleja de ti, no porque Él quiera, porque tú lo deseas así. Entonces el diablo tiene acceso a ti y a tus sueños y te empieza a atormentar, Por eso muchas personas económicamente sudan frío en las noches, no pueden dormir porque están soñando con esas tonterías. ¿Por qué? Porque su fuerza ya se fue. Dios, gentes que están en plan de divorcio, ni pueden dormir a gusto, porque todo el pensamiento está en que mi matrimonio, en que mis hijos, en esto y en lo otro. Dios se apartó, pero Dios también en su infinita misericordia te da la solución a todo ello. Búscate una persona que toque el arpa, que te cante. ¿A quién le trajo? Al rey David. ¿Y qué nos dejó el rey David para nosotros? Todos los salmos. Tenemos 150 salmos para podernos a oírlos, a cantarlos, a refugiarnos en esa palabra, para encontrar la tranquilidad. Le dijo el siervo al rey Saúl, cuando te llegue el enemigo, ponte a oír los salmos, ponte a alabar a Dios, y el diablo se va. Y eso yo lo he experimentado. La otra parte, que verá, cuando ya el diablo se va, viene el capítulo 17. Voltea el capítulo 17 y en el versículo del 4 al 9 vamos a ver lo que pasa cuando ya no está Dios con nosotros. ¿Nos va a agobiar el diablo? ¿Nos va a agobiar los espíritus malos? Sí. ¿De qué manera? Habla, Señor, que tu siervo escuche. De pronto, de entre las filas de los filisteos, salió un guerrero como de 3 metros de estatura. Se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gat. En la cabeza llevaba un casco de bronce y sobre su cuerpo una coraza, también de bronce, que pesaba 55 kilos del mismo metal que eran las placas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba al hombro. Al asta de su lanza era como un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba más de 6 kilos. Delante de él iba su ayudante Goliat. Se detuvo y dijo a los soldados israelitas: ¿Para qué han salido en orden de combate? Puesto que yo soy un filisteo y ustedes están al servicio de Saúl, elijan a uno de ustedes para que baje a luchar conmigo. Si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Ponle pausa ahí, palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el mismo espíritu maligno atormentándote. Mira lo que dice el versículo 16. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Mientras tanto, aquel filisteo salía a provocar a los israelitas por la mañana y por la tarde, y así lo estuvo haciendo durante 40 días. Es el diablo o el espíritu maligno que te atormenta día y tarde y noche, día, tarde y noche con lo mismo. Te van a dejar, te van a divorciar, tu marido ya tiene otra, tu marido tiene otro, tú ya perdiste el trabajo, te van a quitar la casa, te van a quitar las camionetas, vas a perder todo, marido, todos los tormentos, tus hijos, tu familia, te empieza a tocar. Es un gigante que te reta. A ver, vénseme. Si tú lo vences al diablo, y ya Dios te dijo cómo, por medio de los cantos, los salmos de la palabra de Dios. Si tú te pones a estudiar la palabra de Dios,
este Goliat se vence. Se vence. Y está a tu servicio. Había un sacerdote que el diablo se le acercaba para espantarlo porque estaba muy concentrado, siempre haciendo las cosas de Dios. Y un día que estaba leyendo la Biblia, Satanás viene en forma de animal y lo quiere asustar. Y el santo voltea, el padre sacerdote voltea y le dice: mira, cállate y deténme la vela, porque estoy estudiando. En el nombre de Jesús, deténme la vela. Y el diablo, ¿qué hace? Sobre Jesús no puedes. Pues en nombre de Jesús agarró la vela y dice en los escritos de él que se aventó 3 horas leyendo la Biblia, y cuando se cansó y le dio sueño le dijo: ya, te puedes ir. Agarró la vela, pues. Eso es. Se cumplen las palabras, claro, ¿por qué? Sí. Pero el diablo es astuto. Día, tarde y noche te va a estar atormentando. La persona que no tiene a Dios, lee la historia del rey Saúl, se vuelve loco, termina en divorcio. Y después de que terminas en divorcio, una persona que no tiene a Dios, que engaña a otra persona, se va a vivir con otra persona. ¿Y tú crees que el diablo la deja en paz? No. La va a estar atormentando todo el tiempo. Ya tu mujer ya tiene otro, ya esto, ya tus hijos no te quieren, tú no sirves, tú ya esto, y vive atormentado. El diablo es bien carajo. Pero si tienes a Dios, mira lo que puede pasar. Ahí mismo en el versículo 40 al 45, ahora vemos otra moneda, una persona que tiene a Dios, ¿cómo sueña? Habla, Señor. Que tu siervo escucha. Tomó un bastón tomó su bastón, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las metió en la bolsa de traila que traía, consiguió con su honda en la mano, se enfrentó con el filisteo. El filisteo a su vez se acercaba poco a poco a David. Delante de él iba su ayudante. Cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio, sino que le dijo: ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y enseguida maldijo a David en nombre de su Dios. Además le dijo: ven aquí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos, y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza, y los cadáveres del ejército filisteo se los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En 2 tipos de sueños. La persona que está alejada de Dios tiene sueños con un Goliat que lo atormenta y que lo tortura. En otros sueños, otra persona, el mismo Goliat, pero en esta no lo asusta. Esta persona sabe bien que es más poderoso Dios que cualquier Goliat. Que cualquier Goliat. Entonces se enfrenta como cuando le pusieron al rey David, le pusieron la espada y le pusieron el escudo y el casco. Se lo quitó y dijo: es que yo no estoy acostumbrado a esto. ¿Qué te enseña? Estas cosas son del mundo. Yo estoy más acostumbrado a las cosas de Dios, a enfocarme en Dios, a poner todo en Dios. Que si yo estoy pasando, una persona que está pasando por cualquier tempestad, si a ti te hubieran engañado cuando tú estabas en la iglesia, como estás ahorita, como conoces a Dios, no te hubiera causado tanto daño como te causó en ese momento. Ahorita ya estás en sanación, pero en aquel tiempo hubiera sido como David, no te hubiera dañado. ¿Por qué? Porque estás fortalecida en Dios. Sabes bien que esta vida no es la que te corresponde. Sabes que la vida que no te interesa es aquella. Te pusieras a orar como lo haces ahorita por tu marido, y él a lo mejor no se hubiera ido,
pero el diablo los agarró desarmados completamente a los dos, alejados de Dios. Ahora yo creo firmemente que Dios está trabajando en él y yo sé que vuelve. No sé, pero Dios, primeramente Dios, lo tenemos en oración, que Dios tenga misericordia de todo él y que le dé sabiduría e inteligencia para que vuelva con tu familia, con tus hijos. Pero, ¿qué te enseña el rey David? Que sale en su sueño. ¿Qué son las pesadillas? Las pesadillas son cosas que tú no puedes vencer. Como en esto, a lo mejor tu matrimonio se convirtió en una pesadilla. Soñar todos los días lo mismo, pero ¿por qué me pasó esto? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y son pesadillas y se forma, el diablo usa como pesadillas. Entonces te aparece de manera que no puedes respirar, de manera que no puedes hablar, de manera que no puedes gritar. Y si no tienes a Dios, te vuelves loco, te atormentas, tienes miedo, ya no quieres dormir. Pero cuando tienes Dios, como el rey David, esas pesadillas yo las disfruto. Empecé de primero, me daba miedo. Sí. Después, cuando más conocí a Dios, empecé a darme cuenta que aparecía cualquier imagen de bestia o animal o lo que tú quieras y me quedaba en silencio. ¿Qué es lo que va a hacer? Y esa cosa me asustaba, me atacaba, y mira que después de que ya empezaba yo a rezar el Padre Nuestro y las Aves Marías, y me di cuenta que el Ave María no le agradan. Cada vez que mencionaba el Ave María pareciera ser que el que se estaba atormentando era él, y terminaba por irse, y yo me volvía a dormir, que vuelva. No, ya no vuelve. ¿Por qué? Porque sabe que la presencia de Dios está ahí, y es Dios el que tumba cualquier cosa, sea pesadilla, sea lo que sea. En los sueños siempre debe estar Dios. Por eso yo siempre trato de dormirme, de rezar con mi esposa y me duermo. Y creo que aún así pueden aparecer cosas malas, pero las puedes combatir porque Dios está alrededor tuyo. Eso es lo importante. Entonces, soñar siempre con la voluntad de Dios, dejar que Dios, que estar siempre cerca de Dios para que los sueños sean de Dios. De Dios. Dios, mira lo que hace cuando tú te acercas a Dios. Salmo 127, versículos del 1 al 4. Salmo 127, del 1 al 4. Mira lo que Dios hace. Cómo te considera amigo, te considera hermano. Y es que es como dices, ¿no? O sea, tenemos que enfrentar ahora sí que nuestros miedos o todo lo que nos quiere atormentar en la noche. Es la forma en que se disipan esas pesadillas que tenemos. Claro, cuando vengan los miedos son como dices tú, para enfrentarlos. ¿Cuándo vas a poner en práctica lo que estás aprendiendo? Si no te vienen las pruebas. Cuando te venga una pesadilla, pon en práctica lo que estás aprendiendo en ese sueño y te darás cuenta que se va. Él no tiene poder absolutamente contigo. Él es el mentiroso. Él te engaña. Y cuando tú estás cerca de Dios, mira cómo es tu sueño. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Si el Señor no construye el templo, de nada sirve que trabajen los constructores. Si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que vigilen los centinelas. De nada sirve trabajar de sol a sol y comer un pan ganado con dolor o con dolor cuando Dios lo da a sus amigos mientras duermen. Los hijos que nos nacen son ricas bendiciones del Señor, los hijos que nos nacen en la juventud. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el templo. Si Dios no lo construye, pues en vano estás trabajando. Tú podrás tener todo en la vida, casas, dinero, mujeres, droga, alcohol, lo que tú quieras tener, lo que tú desees. Pero si Dios no está construyendo el templo, es en vano. El templo se va a destruir tarde o temprano. Pero si Dios construye este templo, dice Dios, Dios le da el pan a sus amigos, te considera amigo y te da el pan mientras duermes. ¿Qué significa esto? Que los sueños tuyos son placenteros. ¿Por qué? Porque es un regalo de Dios. El rey David, caramba, en una guerra se durmió
Oye, ¿sabes qué? Ya me cansé, me voy a dormir, me voy a echar un coyotito, dice él. Va y se duerme, bueno, no dice así, va y se duerme y le están pasando las flechas por arriba y él dormido. Ya después de que descansó, se levantó y empezó a pelear otra vez. Dime tú, si Dios no está con su amigo. Claro, pero para ser amigo de Dios no te tienes que engañar. Porque a veces creemos que con solamente ir a la iglesia ya somos amigos de Dios. No, tenemos que obedecerle y poner en práctica en todos lados lo que hemos aprendido. Y siempre lo repito y lo digo, cuesta trabajo, sí cuesta, pero vale la pena el esfuerzo. Otra pregunta, ¿ya? ¿Tienes otra? Oh, no, creo que ya son todas, pero ahorita me vino a la mente, yo trabajo para una señora que es americana, ¿verdad? Ya es grande y pues hablamos inglés y español, ¿verdad? Porque tú sabes que yo no sé hablar mucho inglés, pero en medio nos entendemos y me sorprendió, bueno, no me sorprendió, sino que Dios se manifiesta en cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque ella solamente me dijo el sábado que fui con ella a trabajar, en todos tus proyectos y en todo lo que tú hagas, siempre pon primero a Dios. Dice, ¿Sí? y de ahí vendrá todo, todo mejor. Dice, pero no te olvides, siempre pon primero a Dios. Claro, porque esta vida es temporal. Mira, vamos al Nuevo Testamento. En el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12, versículos del 5 a 10, lo leímos, ahora lo leí con los jóvenes hace 2 o 3 días, pero ahí también, ¿Hechos? Hechos de los Apóstoles 12, 5 al 10, hay una persona soñando, dormida. Está dormida. Pero al igual que el rey David, esta persona está acercada a Dios. Antes de ir al 12, vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 2, ahí mismo el capítulo 2, pero en el versículo más o menos 15, 16, vamos a ver porque todo lo que se va a ver en el Nuevo Testamento acerca de los sueños ya es profetizado por Dios. Lo dijo el profeta Joel. Pedro, después de haber negado a Dios, recibe el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Dios Jesucristo nuestro Señor recibió toda la plenitud de su Padre Dios, y Él, Jesús, todo lo que recibió lo repartió entre nosotros. ¿Qué nos repartió? El poder del Espíritu Santo, que nos enseña ¿a qué? A dormir tranquilos. Y mira, es una profecía que se iba a cumplir, sí, se cumplió. Ahí mismo en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículos 16 al 18 más o menos, habla el Señor. Que tu siervo escucha. ¿De 16? A ver, léelo. Al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel, cuando dijo, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad, los hijos e hijas de ustedes hablarán de mi parte, los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. Palabra de Dios. ¿Se cumplió? Sí. Ya estamos en la última etapa de la vida. Dios está trabajando a fuerza, a ritmo rápido. ¿Por qué? Porque el diablo se quiere llevar también lo más que se pueda al infierno. Pero Dios repartió su Espíritu Santo, fue un regalo de Cristo, dice el credo que hacemos. El Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo, manifestado en el Espíritu Santo. Lo recibimos y es Él el que nos cuida, nos protege, nos guía y nos va a hacer profetizar, hablar de Dios. ¿Qué estamos haciendo ahorita nosotros? Hablando de Dios. Pero los ancianos empezarán a tener sueños. Y cuando dice anciano no se refiere solamente a la gente adulta, se refiere a jóvenes que están estudiando la palabra de Dios y son ancianos en el aspecto de que llevan años estudiando y años estudiando la palabra de Dios. Timoteo era un anciano y era un joven. Entonces, ¿por qué quise llegar ahí? Porque ahora tenemos dos opciones. Estar pegados en la iglesia de Cristo, siguiendo todos los mandamientos que Él nos dejó, todos los sacramentos. Los sueños que tú tengas van a ser por medio del Espíritu Santo. Una persona que tiene el Espíritu Santo, mira cómo duerme. Ahora sí, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos del 5 al 10. Una persona que tiene el Espíritu Santo, cómo duerme, tranquilo.
Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos del 5 al 10, es Pedro, y Pedro lo iban a matar, a Pedro lo iban a asesinar, pero mira cómo está en la cárcel. Habla, Señor. Que tu siervo escuche. Así que Pedro estaba en la cárcel bien vigilado, pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él con mucho fervor. La misma noche anterior al día en que Herodes lo iba a presentar ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, mientras otros soldados estaban en la puerta vigilando la cárcel. De pronto se presentó un ángel del Señor y la cárcel se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Levántate enseguida». Al instante las cadenas cayeron de las manos de Pedro y el ángel le dijo: «Vístete y ponte las sandalias». Así lo hizo Pedro y el ángel añadió: «Ponte tu capa y sígueme». Pedro salió tras el ángel sin saber si era realidad o no lo que el ángel hacía. Más bien le parecía que estaba viendo una visión. Pero pasaron la piedra guardia, luego la segunda, y cuando llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle, la puerta se abrió por sí sola. Salieron y después de haber caminado una calle, el ángel lo dejó solo. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Pedro dormido y lo iban a matar. Uh-huh. Le importó un comino, porque nuevamente el Espíritu Santo es el que vela tu sueño. No hay temor alguno, no hay Goliat en tu vida que te pueda derrumbar. No hay Goliat. Yo te lo digo por experiencia, mira que sin vista todo lo que he logrado, gracias a Dios. Todo lo que he logrado es gracias a Dios. Levantar una casa, tener un trabajo estable, poder lograr e ir a donde siempre he soñado, con solo pedirle a Dios. Es increíble lo que Él hace. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en el cuerpo, en el corazón de cada uno. Pero tenemos que alimentarlo. El Espíritu Santo es como un carro deportivo, no lo voy a comparar así, pero digámoslo así, como un carro deportivo. ¿De qué te sirve tener un carro deportivo, el más poderoso del mundo? Si no le pones la llave, no vas a avanzar a ningún lado. Pero si le prendes esa llave, ese carro va a volar. Así es el Espíritu Santo. Mientras tú no le pongas la llave, de nada sirve que lo tengas. El Espíritu Santo se alimenta de todo y cada una de las cosas. Pero esta enseñanza también nos enseña otro sueño. Las personas que están soñando, nuevamente encadenadas. Y ni siquiera lo saben. Unos con cadenas del alcohol, otros con cadenas de la droga, otros con cadena de la pornografía, otros con la cadena del adulterio, de la lujuria, otros con la cadena de la soberbia, de que todo lo que yo digo está bien, de que todo lo que hago está correcto, otro de la soberbia, otro de las cadenas de la falta de perdón, de rencor, de avaricia, cadenas, y así duermen encadenados todo el tiempo, y el diablo así los tiene, y así los quiere tener. Una persona que está así dormida, encadenada, mira cómo duerme. Mateo capítulo 26, versículo 40. Desgraciadamente así duerme. Mateo 26, 40, una persona que duerme encadenada, sin darse cuenta que lo está, siempre duerme así. Mateo 26, 40, habla, Señor, que tu siervo escucha. Luego volvió a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿Ni siquiera una hora pudieron ustedes mantenerse despiertos conmigo? Manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen buena voluntad, pero su cuerpo es débil. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos los que están encadenados, sin saber que todas esas cadenas los están atando, tienen buena voluntad, pero el diablo les hace creer que esa vida es la correcta, y no es así. Tu casa no es un ring para estar peleando. Tu corazón no es un hotel para meter todo tipo de mujeres. Solamente Dios te concedió una, y la Trinidad y la Santísima Virgen, no más. Entonces, si tenemos rencor en nuestros corazones, hay que romper esas cadenas.
Y las cadenas, ¿cómo las rompe? Jesucristo les dijo, despiértense. Primero tienen que ser despiértense, despertarse y darse cuenta que esas cadenas te están llevando poco a poco a alejarte de Dios. Segundo, oren. Y tercero, velen. Siempre estar al tiro, como quien dice, despertado siempre, orando, velando y despierto, atento a las cosas. Por eso Dios, si quieres tener un sueño de Dios, ora, vela y despiértate temprano. Si vieras, ¿cuesta trabajo levantarse? Sí. Pero cuando te despiertas, el sueño se va así. Y todo el día puedes andar tranquilo. Mira qué horas son ahorita y aquí estamos todavía, para la voluntad de Dios. Ahí están los sueños. Los sueños, interpretarlos nuevamente conforme a la palabra de Dios, pedirle a Dios discernimiento para poder entender qué es lo que Dios me quiere enseñar. Por ejemplo, la vez pasada me decía una señora gordita que yo conozco, a lo mejor tú también la conoces, me decía, mira, yo sueño que mi marido me engaña. Entonces, ¿cómo puedo discernir ese pensamiento? Primeramente, analizar, ciencia. Hay 3 tipos de sueños, dijimos, el de Dios, el del hombre y el del diablo. Primeramente el del hombre. ¿Qué es lo que estás viendo? Si estás viendo novelas, si estás oyendo canciones de desengaño, vas a soñar eso. Lógico. No estoy viendo eso. Ok, no estás viendo eso. Entonces, vayamos, nos quedan 2 opciones, el diablo o Dios. Tú sueñas que tu marido te engaña. Dios te va a poner que tu marido te engaña. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque tú no estás en pecado. El que está en pecado es tu marido. Entonces Dios se debe manifestar a tu marido para decirle, tú vas por el camino equivocado, vas a perder a tu familia. Entonces ese sueño no viene de Dios. Entonces, ¿de quién viene? ¿Quién nos queda? El diablo. ¿Por qué? Porque si el diablo planta en ti una semilla y tú estás cerca de Dios, estás apegada a Dios, estás siguiendo a Dios y te planto como el sembrador, semilla y cizaña, las dos van a crecer juntas y nunca vas a estar al 100% para Dios, pero ya te planté. Cizaña. Entonces, aprender a discernir los sueños de Dios. Y así muchos. Ojalá que esa persona gordita la esté viendo para se ponga a pensar de dónde viene este sueño y empezar a trabajar. Nuevamente, ahí quedaron los sueños. Ojalá que hayamos contestado todas las preguntas y si no, pues ahí te las debo para la próxima. Yo creo ya es tarde, tenemos que ir a descansar, pero si hay más preguntas, la próxima semana o mañana nos veremos nuevamente. ¿Tienes alguna cosa que quieras decir? No, solo que es bueno, yo creo que antes de dormirnos, como nos dijo ahorita la última que leímos, orar siempre, pedirle a Dios que nos dé, ahora sí que entendimiento, sabiduría, para que cuando Él se quiera manifestar en los sueños, los interpretemos bien, que sepamos cuándo es de Dios y cuándo no es de Dios, y que nos sigan escuchando y que, como tú nos lo has repetido muchas veces, que vean el programa, que nos den like para que más personas que lo necesiten o a donde tenga que llegar este programa nos escuchen y que nuestro trabajo no sea ahora sí que de balde, ¿verdad? Y que si les gusta nuestro programa, que lo compartan con alguien que probablemente lo necesite. Amén. Hermano, pues yo creo tratamos de, por medio del Espíritu Santo, de contestar todas las preguntas. Esperamos en Dios que si usted tenía alguna duda de todo esto, hayamos podido disipar esa duda. Nuevamente, si le gustó este programa, compártalo. Ayúdenos a llevar la obra a Dios. Solamente somos siervos inútiles, la honra y la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para Dios. El día de mañana vamos a estar juntos ahí en la presencia de Dios.
Y qué bueno que lo podamos conocer ahí en el cielo y decirle, valió la pena el esfuerzo tan grande que hicimos allá abajo en la tierra. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo los acompañe hoy, mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus hijos, a sus esposas, padres, hermanos, amigos y familiares. Y que Dios tenga misericordia de todos los pecadores y les conceda el don de la fe para que se arrepientan y se acerquen. Y que el día de mañana podamos estar juntos en la presencia de Dios. Que tenga usted un sueño bendecido por Dios. El pueblo de Dios dice, amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Santo, amén. Así sea.